Detrás de estas acacias, mucho tiempo atrás, alguna vez existió un molino, que si bien hace mucho tiempo que ya no funciona, sus escombros nos hablan de una historia que hasta el día de hoy sigue presente. Fue inaugurado en el año 1876, bajo las órdenes del teniente alcalde Luis Vigny, y se encuentra ubicado en Nueva Albesia, a unos 60 kilómetros de Colonia del Sacramento y a 120 kilómetros de Montevideo. Lo cierto es que este viejo molino sigue dando que hablar, por su historia repleta de misterios y las leyendas que le dan un toque mágico. Cuentan que sus paredes, una vez al año, vuelven a hablar para contarnos eso que la historia oficial nunca nos quiso contar. El molino quemado. Hay veces a veces en que uno se pregunta si los lugares guardarán de alguna manera una memoria, si las cosas lindas o las injusticias no arregladas buscarán la manera de resistir al olvido. Porque son muchas las historias de la gente que parecen señalar ciertos lugares como si tuvieran una vida y una voluntad propia para no dejar que el tiempo pase y que la indiferencia le gane a las ganas de justicia. Así es, me parece, en el viejo molino que todavía aguanta parado en Paso de las Tranqueras, muy cerquita de la colonia suiza. Es impresionante cómo uno se para al lado de lo que queda de este molino y se imagina cómo debe haber sido por allá por el 76 cuando lo construyeron. Es bastante difícil imaginarse que en un lugar paradisíaco como este, dentro de un monte casi nativo que se mantiene bastante bien, haya una historia tan pesada y tan oscura que contar entre estas paredes del antiguo molino. Es un lugar muy lindo y solitario, pintado con los verdes del monte nativo y repleto de cantos de los pájaros y del arroyo Colla. Pero hay una madrugada al año, dice la gente de las colonias, que no son pájaros ni arroyo lo que suena cuando sale el sol. Son gritos de dolor y de miedo que la gente con los años aprendió a respetar. Esa madrugada de la que hablan es la de los 7 de marzo. Cuentan que el molino ese día, de alguna manera especial, nos llevará en un viaje asombroso a través del tiempo, hacia fines del siglo XIX. Y allí nos mostrará el origen de su historia y nos cerrará muchas preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta.
Cuando Federico Kunz y Elisa, su señora, dos jóvenes alemanes muy trabajadores, vieron ese proyecto, se enamoraron inmediatamente de ese lugar y lo tomaron como proyecto de vida para ellos también. Cuando Valdense era todavía apenas un puñado de casas y a Nueva Helvecia le faltaban todavía como 10 años para que lo declararan oficialmente pueblo. La gente estaba contenta y todos trabajaron muy bien y muy rápido bajo las órdenes de Vigny, que en 3 años fue levantado ese molino. Era por entonces un modernísimo molino harinero hidráulico, iniciativa ni más ni menos que del teniente alcalde don Luis Vigny, hombre que a pesar del apellido francés era nacido en Italia. La gente cuando lo inauguraron, dicen que hasta el día de hoy se recuerda todavía la gran fiesta que hicieron, que duró más de 3 días. Era un edificio sólido de ladrillo y piedra que vino a llenar una necesidad, porque hasta entonces había que llevar el trigo hasta Montevideo para convertirlo en harina. Se empezó a construir en 1876, no tuvo mucha vida útil. Pero lo cierto es que el molino no resultó ser un negocio tan lucrativo como seguramente esperaba su ilustre dueño. Apenas habían pasado 5 años desde que se inaugurara con bombos y platillos, cuando un lunes de otoño la gente se despertó con ruidos y gritos y resplandores raros para la zona. El moderno molino se estaba prendiendo fuego. El 7 de marzo de 1881, 5 años después de la inauguración, de aquella fastuosa inauguración del molino, amanece incendiado. Caos total, hay mucha madera, hay mucho grano, el incendio es grande, todo se prende fuego muy rápido. Nunca supieron bien los motivos. Y las crónicas y los partes policiales no pudieron ser más confusos y ambiguos. Pero el asunto a lo mejor nunca se hubiera vuelto célebre si no fuera porque apenas unas horas después, cuando el molino todavía no se había apagado, muy cerca de allí, apenas algunos cientos de metros, apareció ahogada doña Elisa, la mujer del capataz molinero. Yo puedo imaginar a Elisa despertándose en medio del incendio. Lo primero que atina es agarrar a sus 2 pequeños hijos, uno de meses y otro tenía 4 años, si no me equivoco, dárselos a un peón muy jovencito, casi niño, arreglar el charré y que se lo lleve a la casa de una amiga en Colonia Valdense y que por favor vaya avisando a todos de que el molino se está incendiando. Ya salvando a sus hijos, que es lo que más le importaba a ella, ayuda a su marido y a los peones, a todos, a tratar de salvar algo que las llamas no piensan perdonar. Ya los peones están salvando a los caballos y queda la yegua blanca de ella. Es una yegua muy hermosa, pero muy nerviosa, muy joven. Ella entra con un poncho impregnado de agua y se lo envuelve en la cabeza del animal para sacarla entre las llamas. La monta a pelo y la lleva hacia el arroyo donde están los demás caballos. Todo estaría muy bien si no la hubieran encontrado muerta en ese lugar al otro día. Fue a darle agua al caballo, dice, en el tajamar. El animal la golpeó y ella cayó de espaldas y se desmayó bajo el agua. Eso fue al menos lo que dijo el parte policial. Queda la duda porque ella manejaba muy bien los caballos y bueno, un accidente puede tenerlo cualquiera, pero nadie creyó que esa muerte fuera un accidente.
Cuando encuentran su cuerpo y su esposo se encuentra ante ella, la angustia de él fue mucho más grande que todo el incendio. Aquel incendio, que había comenzado el 7 de marzo del año 1881, fue tan grande que se prolongó por algunos días, pero lo que llamó la atención es que poco tiempo después comenzaron a desaparecer misteriosamente todos los posibles testigos de aquella tragedia. Y todavía salía humo del molino apenas 4 días después, cuando fue encontrado muerto muy cerca de ahí, el mismo, el propio molinero, un suizo de apellido Kunz. Lo encuentran en un rancho, o casualidad, propiedad del mismo Vigny, con un balazo en el cuello y un arma caída de sus manos. Suicidio, dijo el parte policial. Seguramente por el dolor de haber perdido a su esposa. Conociendo la mentalidad de los inmigrantes europeos que llegaron a esta tierra en busca de una América, de una vida mejor, dudo mucho que el señor Kunz se haya suicidado, más aún dejando 2 niños pequeños, sabiendo que vienen a una tierra desconocida y vienen justamente a darle un porvenir a sus hijos. Cuando la gente fue a declarar frente a un juez de apellido Requena, una de las señoras, de las muchachas que trabajaba en el molino, dijo: nunca se supo si se suicidó. Los colonos y los criollos de ese lugar están convencidos de que no fue así. Los partes policiales, sin embargo, y judiciales no incluyen ninguna declaración de don Luis Vigny, a pesar de ser él el teniente alcalde y haber pasado todas estas cosas tan cerca de su molino. Para completar el cuadro, la gente habla todavía de una muchacha criada del molinero que desapareció para siempre la misma noche del incendio. Pero como era una criada, a nadie le pareció importante. Nunca más apareció, puede haber muerto quemada, ahogada, o quizás se fue. Ni tampoco que don Luis Vigny, poquito después, cobrara el importante seguro del molino quemado. Hoy, el molino quemado de Paso de la Tranquera no es más que una vieja ruina, vencida por los años y por los saqueos que le arrancaron hierros y maderas. Hasta el monte mismo se le metió para adentro, sin respetar demasiado que fuera declarado Monumento Histórico Nacional. Como que después de escucharte contar esta historia, uno piensa que quizás el único testigo de todo esto es el molino quemado que hoy, hasta el día de hoy, sigue hablando. Sí, las paredes tienen memoria. Quizá nosotros no las entendamos. Y sí, el universo siempre te lleva, aquella injusticia siempre te lleva nuevamente hasta que de alguna forma se soluciona. No sé si vamos a verlo, la solución de esta búsqueda de justicia, pero hay alguien que sigue clamando por ella, las almas de ellos, el recuerdo de las piedras, yo no sé, pero cuando estuve ahí, particularmente sentí una fuerza muy poderosa. Es más, no sentí una fuerza mala, sino sentí todo el trabajo y toda la alegría y toda la vida que dio toda esa gente a ese proyecto maravilloso.
ese 7 de marzo de 1881, siempre hay gente que ve una luminosidad como si se volviera a incendiar. Hay gente que dice que escucho gritos. Yo no me animaría a ir de noche un 7 de marzo por ahí. Estas paredes guardan historias, historias que quieren volver a recordarle a la gente con esas voces y esas luces de que aquí pasó algo malo, algo triste, demasiado triste. Nos recuerda que los seres humanos, cuando hacemos las cosas, las pagamos. Lo que no sabemos si es en este mundo o en otro. Pero al menos una vez al año, dicen todavía la gente de las colonias, hay gritos de mujer que vuelven a hacerte acordar que la memoria de las injusticias aguanta más que los muros y las piedras. ¿Qué será lo que pasó aquella madrugada del 7 de marzo del año 1881? Sin lugar a dudas, la respuesta a esta pregunta la tienen bien guardadas en las paredes de lo que queda de este viejo molino. Y la historia oficial se encargó de contarnos una parte de la historia. Pero si uno escucha la tradición oral, va a descubrir una versión bastante diferente, y es la que acabamos de compartir con todos ustedes. Cuentan que aquel incendio nunca se apagó del todo, y que de ese lugar siguen saliendo como furiosas las llamas de una historia que a pesar del paso del tiempo sigue y seguirá ardiendo en la memoria colectiva de las voces anónimas.